con el auspicio del Grupo Digam. Bienvenidos a Perú Construye, ya estamos listos ahora para hablar de construcción. Bienvenido como siempre Juan José. Esta semana vamos a hablar sobre las trabas que hay en el sector construcción. Lamentablemente se viene hablando siempre de esto, pero ahora con los estudios de impacto ambiental para edificios con mayores de 15 pisos. ¿Es así, 15 ¿no? pisos, sí, parece que son muchos los meses que se 8 demoran. meses, ¿no? 8 meses y bueno, la Municipalidad de Lima pues debería ser un poco más expeditiva porque un proyecto de construcción no debería ser un proyecto a largo plazo, ni siquiera a mediano plazo, sino prácticamente de corto plazo. Así es, porque con 8 meses la inversión de la inmobiliaria o de la constructora pues empieza a tener menos utilidades y eso no es bueno para el sector construcción. Y tenemos un invitado, ¿no? En Así ese es. sentido. Hoy estará con nosotros Jorge Montero, gerente general de PMS Desarrollo Inmobiliario, quien nos hablará justamente sobre este tema. En Ancón se construirán 11.100 viviendas bajo los esquemas Techo Propio y Nuevo Crédito Mi Vivienda. ¿Considera que estos proyectos deberían realizarse en otras zonas del país para reducir la demanda de viviendas? Para responder a esta pregunta, ingresen a nuestra página web www.peruconstruye.net. En Contacto, somos especialistas en asesoría para la prevención de riesgos patrimoniales y humanos en importantes sectores. Además, asesoramos en implementación de medidas para evitar o minimizar estos riesgos. Un servicio único que solo la experiencia de Contacto puede brindar. Contacto, corredores de seguros. Bien, nos encontramos con el ingeniero Jorge Montero, gerente general de PMS Desarrollo Inmobiliario. Bienvenido, ingeniero. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Muchas gracias. Ingeniero, cuéntenos un poco sobre esta problemática que se está dando en el estudio de impacto ambiental en lo que es edificaciones mayores a los 15 pisos. Bueno, esa es una problemática que venimos enfrentando las empresas que como PMS hacemos gerencia de proyectos, desarrollo inmobiliario en general. Resulta, digamos, del crecimiento que ha tenido el sector construcción, obviamente, el impacto que tiene sobre la ciudad, poner un edificio nuevo. Ajá. En cuanto a tráfico, a polvo, a ruido, etcétera, etcétera. Entonces, obviamente el tema del estudio de impacto ambiental es un tema que se tiene que hacer, se hace en todos los países, es parte de la responsabilidad que tenemos las empresas de hacerlos también. Nuestro único problema es que entre que se hace el estudio y se presenta a las aprobaciones, hay un plazo demasiado largo que está impactando fuertemente en los procesos de aprobación de los proyectos. Y por los costos, seguramente. Obviamente, porque al final las inversiones inmobiliarias arrancan desde la inversión en el terreno, pero hasta que se puedan realizar, tenemos que tener todo el tiempo de la preconstrucción, la construcción, y si eso se alarga, el retorno de la inversión se perjudica definitivamente. Entonces, el pedido que siempre hacemos a las autoridades no es que no queremos obviamente hacer los estudios de impacto ambiental, es un tema que creo que más bien todos debemos apoyar. Lo que hay que buscar es cómo hacemos para dinamizar mejor este proceso. ¿Y qué se podría hacer? ¿Esto depende de Lima? ¿Depende del Consejo Distrital? Bueno, desde que se reglamentó el tema, hubieron una serie de dudas en el sector público en general. En algún momento salía que el Ministerio de Vivienda lo tenía que revisar. O sea, fuimos a presentar al Ministerio de Vivienda y nos dicen, no, esto no lo veo yo, esto lo ve Produce. Vamos a Produce, tampoco tenían claro el tema, al Ministerio de Medio Ambiente, vamos al MINAM, y así hemos estado en algunos proyectos. Ahora un par de años más o menos hemos estado en ese proceso. Recientemente la cosa está un poco más clara, los edificios de oficinas se ven en Produce, los edificios de vivienda se ven en el Ministerio de Vivienda, y algunas municipalidades también lo están revisando. Entonces, pero el problema es que en las entidades públicas todavía no existe la estructura, creo, para poderlas revisar los estudios. Digamos, no queremos una celeridad total, pero sí una eficiencia en el tema de las revisiones, ¿no? Para poder hacerlo. Por darle una idea, un estudio de impacto vial, que también es un estudio complicado, claro, que hay que hacer, que se presenta en la municipalidad y luego va a Lima, puede tomar entre 3 y 4 meses su aprobación. Un estudio de impacto ambiental supera los 8 meses de aprobación. Muchas veces. Lo cual es una pérdida para el proyecto inmobiliario. Efectivamente, porque por otro lado las municipalidades, cumpliendo su rol, ponen dentro de los trámites de aprobación de los anteproyectos el estudio de impacto ambiental. Entonces ya ahí se genera la traba en la cual estamos tratando pues obviamente de explicar un poco, y creo que bienvenida
la pregunta de ustedes para poder explicar Claro. un poco eso. ¿Es posible que una empresa constructora compre un terreno para realizar un proyecto inmobiliario y que el estudio de impacto ambiental niegue, digamos, que no salga aprobado el estudio de impacto ambiental? ¿Es posible o es algo ya puede darse, pero es muy radical? Claro, Podría darse de alguna manera. Sin embargo, el gran tema está más bien en cuáles son los requisitos que impone las el mejoras. estudio. Exacto. Ya. O sea, qué cosa uno tiene que hacer para mimetizar, para manejar mejor el resultado del impacto que tiene o minimizarlo. Minimizarlo, digamos, ¿no? Igual con el estudio de impacto vial, o sea, hay que realmente resolver el impacto del tráfico y hay que hacerlo. Entonces, los estudios lo que hacen a veces es determinar qué medidas se deben tomar. Una pregunta. ¿Y estos 8 meses, este periodo, 8 meses me parece para un proyecto inmobiliario demasiado tiempo, ustedes han presentado alguna alternativa a la municipalidad, a las instancias correspondientes? ¿Han canalizado esto a través de un gremio como CAPECO o la Asociación de Desarrollos Inmobiliarios? ¿Todos tienen el mismo criterio? Estamos en este proceso. Yo particularmente a través de CAPECO estamos Ya. haciendo la gestión, digamos, ¿no? El explicar, el demostrar con números cómo se están demorando los proyectos por este tipo de estudios. Y estamos haciendo este trámite a través de ese gremio. Ahora, también, ¿no? ¿la municipalidad se ha hecho sentir, digamos, o ha tenido interés? ¿Han podido ver que la municipalidad está tratando de cambiar un poco este tema? ¿Qué mejoras se está tratando de hacer para esta demora de 8 meses? Sí, en algunos casos sí. ¿No? En algunos casos creo que las municipalidades que tienen también algunas gestiones proactivas a la inversión, dentro de sus TUPAs, por ejemplo, determinan que el estudio de impacto vial se lo entregue con el proyecto. Ustedes saben que para desarrollar un proyecto inmobiliario, básicamente a nivel de aprobaciones de municipalidad son 2 etapas, el anteproyecto y el proyecto. Ajá. Para el anteproyecto le decimos a la municipalidad, revísame si lo que estoy haciendo cubre o cumple los parámetros del terreno. Y luego te traigo el estudio de impacto ambiental, porque en paralelo lo voy haciendo. Ya. En algunos casos nos dicen, no, primero el estudio de impacto ambiental, pero en otros no. O sea, hay casos y casos. O sea, Y una pregunta, la empresa que usted gerencia da un servicio de asesoramiento en los temas inmobiliarios. lo que nosotros hacemos es lo que se llama la gerencia de proyectos y supervisión. Ajá. ¿Ya? O sea, esto significa conducir la gestión de todos los profesionales que se incorporan a un proyecto, llámese arquitectos, estructurales, sanitarios, etcétera, etcétera, los que hacen los estudios de impacto ambiental. Y desarrollamos una labor de coordinación, es un project management, o sea, es un rol que existe en el mundo y que definitivamente se ha ido profesionalizando cada vez más en el Perú también, dada la coyuntura. El auge de la construcción. El auge de la construcción. Pero es un servicio que creo que recién también se está entendiendo en el medio, ¿no? O sea, efectivamente las constructoras desarrollan un proyecto o pueden hacerlo si ellos mismos son los inversionistas, pero hay una serie de clientes que tienen, no son una constructora, ¿no? Claro. Quieren desarrollar un edificio, tienen un negocio de renta, entonces ahí es donde entramos las empresas de gerencia de proyectos como la que yo represento, para ayudar a este cliente, ser interlocutor entre las necesidades del cliente y los especialistas, porque además después nosotros tenemos que hacer la licitación y supervisar al contratista, etcétera, etcétera, y ser ese gran representante técnico del propietario que le dé ese servicio, pero que busque sobre todo pues la eficiencia en el costo y en el tiempo. Entonces, y ahí es donde nos cruzamos con los estudios. Claro, está claro lo que hacen. ¿Y qué sucede con las edificaciones cuyos parámetros son por debajo de 15 pisos? ¿También tienen que presentar un estudio de impacto ambiental? Dependiendo del nivel de la inversión, porque pueden haber edificaciones de 5 pisos, pero puede ser un gran centro comercial de 5 pisos. O puede ser en 5 terrenos. En 5 terrenos. O sea, claro, el parámetro que hemos hablado de los 15 pisos es como para graficar un poco, pero básicamente es en función a la magnitud de la inversión o del proyecto el que menciona. Excelente. Eso, ¿no? Le agradecemos muchísimo, ingeniero, por estar con nosotros y esperamos que pueda visitarnos en otra oportunidad para hablar de estos interesantes temas. De igual manera. Y que logren el resultado. 8 meses pues es demasiado largo para un proyecto inmobiliario. Sí, claro. No, muchas gracias por ello. Listo. Bien, pasamos ahora a la pregunta de la semana pasada. Según SUNAT, en el 2013 se recaudó más impuestos en construcción que en minería.
¿Considera usted que en el 2014 la construcción en el país seguirá tributando más que el sector minero? Sí, 80%, no, 20%. Bien, muchas gracias. Hemos llegado al final del programa. Gracias, José. Al contrario. Gracias por acompañarnos semana a semana. Realmente estamos teniendo un rating muy, muy bueno y eso nos llena de orgullo. Lo que queremos es ayudar al sector construcción. Por supuesto, recomendarles la revista líder del sector construcción, Perú Construye, la herramienta más importante para el sector construcción. Si usted es proveedor del sector construcción o quiere serlo, esta es la herramienta que utilizan los empresarios constructores para realizar sus compras, ¿no? Sí, así es, y también la revista líder del sector minero, Rumbo Minero, y tenemos del 10 al 12 de septiembre del 2014 en el Centro de Convenciones Yockey, Expo Mina Perú, más de 1000 stands, más de 60.000 visitantes, 7 foros internacionales, 17 delegaciones provenientes de otros países, más de 500 millones de dólares en intenciones de transacción comercial. Así es. Los esperamos. Así es, definitivamente una feria imperdible. Bien, los esperamos todos los fines de semana a las 10 de la mañana aquí por Canal N. Muchas gracias por estar con nosotros.